El Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico convocó a la comunidad de arquitectos y arquitectos paisajistas del Caribe, Norteamérica, Centroamérica y Suramérica a presentar proyectos construidos, no construidos, diseño conceptual e investigaciones o publicaciones para la Bienal de Arquitectura y Arquitectura Paisajista de Puerto Rico de este año 2021. Y en efecto, numerosos arquitectos presentaron exponentes importantes de la arquitectura, obras de investigación, y fueron premiados por este mismo grupo de Bienal. En efecto, hoy nos complace tener con nosotros uno de estos galardonados en este tema, en el tema de la mención de honor sobre proyectos de investigación. Se trata del arquitecto Fernando Pavón, que en este caso nos presentó un tema que se llama 1948 al 1968, 20 años de modernidad en Ponce, vista a través de 3 equipamientos. Este proyecto de investigación pues, fue muy llamativo para el jurado que observó los proyectos presentados en esta Bienal, y hoy queremos dedicarle este proyecto al compañero Fernando Pavón. Fernando Pavón no solamente es arquitecto, ha sido profesor de distintos cursos de diseño, urbanista, es especialista experimentado que se dedica a la enseñanza y a la investigación en diversas prácticas del diseño a escala local, regional y global. También nos acompañó anteriormente hablando sobre el tema del Normandy, casualmente. Así que sobre estos temas, pues me enorgullece tener en el programa una vez más al arquitecto Fernando Pavón. Muy buenas tardes, Fernando. Bienvenido a Arquitectura hoy. Muy buenas tardes, Elliot. Muy feliz y contento de estar aquí acompañándote. Así es. Fernando, hablar de la Bienal, en parte hay que expresar las cosas de una forma clara. Es una oportunidad de poder entre los pares conocedores sobre los temas de arquitectura y de urbanismo, pues mira, dar un premio sobre trabajos importantes que se han llevado a cabo en Puerto Rico. Pero ¿qué ocurre? En este caso es un tema de investigación. Y a mí me complace muchísimo observar cuando compañeros, después de hacer una investigación y la publican, y después de estar mucho tiempo trabajando en la misma, pues son leídos, son analizados, son premiados. Y en esta parte, pues me encanta pensar de que, fíjate, tú has sido este tema completo que has trabajado, pues ahora recibe también ese galardón. ¿Cómo te sientes al respecto? Muy satisfecho, definitivamente aprendí muchísimo a través de este proceso. Esa es una de las razones por las que los arquitectos investigamos, para autoeducarnos y prepararnos para conocer obras en las que vamos a intervenir o simplemente el contexto de espacios donde vayamos a hacer algún tipo de diseño. Pero también para conocer mejor nuestra sociedad, nuestro medio ambiente, nuestra cultura y de alguna forma mejorar nuestra práctica. Así es. En este tema estamos hablando de Ponce. Me llamó la atención porque de momento uno pensaba sobre 20 años de modernidad, y de por sí solamente el título me hace pensar en tantos conceptos que nosotros como arquitectos perseguimos relacionados con el tema de la modernidad. Y entonces aquí pues nos enclava en un episodio muy particular, en un lugar muy específico, en este caso es Ponce, con 3 equipamientos importantes. Y entonces tengo que estar preguntando dónde nació la idea. Como te conozco, sé que perseguimos el tema de la modernidad. Defendemos toda la historia de Puerto Rico, incluyendo la historia moderna. Y en esa parte, pues tus perspectivas, tus coyunturas históricas no solamente incluyen la defensa de todos los conceptos patrimoniales que conocemos de forma tradicional, sino también las perspectivas modernas. Explícanos un poco dónde procede estas intenciones relacionadas con tu investigación. Por supuesto. Pues fíjate, yo comencé a dar clases en Ponce en el 2012 y especialmente me he dedicado a dirigir o codirigir el taller de diseño urbano, que es un taller en 4º año. Y en una ocasión se nos planteó la posibilidad de repensar el campus de la Pontificia Universidad Católica, campus sede de la Escuela de Arquitectura y Diseño Rafael Hernández Colón. Y como pie forzado a eso, pues nosotros le exhortamos a nuestros estudiantes que acudieran al campus, a las bibliotecas, al personal encargado, a conocer mucho más de cerca los edificios y la planta física. Y 2 estudiantes en particular me señalaron que había unos anuarios con un montón de fotografías de la década del 40, 50 y 60.
y me mostraron algunas de las que ellos les llamaron la atención. Entusiasmado con este hallazgo, yo personalmente acudí allá y comencé a, de alguna forma, absorber todo ese material. Finalmente, al concluir ese semestre, el decano Luis Vadillo me pidió que le redactara un memorando de alguna forma, con conclusiones de aquel proyecto del taller de diseño urbano. Y yo le plasmé esas ideas de que el campus había sido concebido y diseñado en pleno apogeo de la modernidad. Y esto a él le entusiasmó muchísimo. De hecho, él me exhortó a que continuara desarrollando esa investigación, y un memorando de 2 o 3 páginas se convirtió en un memorando de varias decenas de páginas, con muchísima información que después él compartió con la Junta de Síndicos y otro personal de la universidad. Pero todo nació en el taller de diseño con un par de estudiantes del grupo de los 15 o 16 estudiantes que teníamos a nuestro cargo, que me encendieron la chispa, digamos, de esta investigación. Qué bien. Eso está tan chévere. Uno está pensando que justamente la academia permite ese tipo de interacción. No solamente los estudiantes son rellenados de información importante, unas experiencias que son inolvidables, sino también quien imparte enseñanza, el profesor, se retroalimenta de este tipo de conversaciones que ocurren. De hecho, por eso es la academia. La academia permite un flujo de información, y por eso es que defendemos el punto de vista académico en todos los sectores. Entonces, Fernando, cuéntame ahora sobre particularmente esta investigación. Si tienes algunas ilustraciones que puedas hacernos para nosotros, sería muy bueno también verlas. Cosas de que invitamos ahora también a los compañeros que nos están escuchando desde todas las plataformas a que pueden conectarse a través de la página de Facebook o también de la página de YouTube de Arquitectura Hoy, donde pueden ver mientras está recorrido de la retransmisión de esta información, igualmente las imágenes que se van a estar compartiendo, y es una buena oportunidad para que hagan preguntas y obtener datos de primera. Mientras tanto, sí, quería irle añadiendo información mientras los files suben y nos vamos acomodando. Sí, las veces que hemos visitado a Ponce, observen que justamente no solamente el desarrollo mismo de la localización del campus, uno ve el sector que es aledaño al mismo campus, pues se comporta con una filosofía de diseño que es propia de la modernidad. Y es un tema que podemos estar cubriéndolo aquí con mucha calma. Para nosotros la palabra moderno tiene tantas connotaciones. Para el puertorriqueño y para el latinoamericano y el caribeño, la modernidad pues es parte de una idiosincrasia muy particular, ¿verdad? Es una mella muy propia en Latinoamérica. Y en parte pues se puede distinguir de otras filosofías de diseño previas a la misma modernidad. La palabra moderno nos suena perfecta para estar explicando el hoy, ¿no? ¿Verdad? Lo que está ocurriendo en el contemporáneo. Pero no, sin duda, hay que estar pensando en que es un asunto de unos momentos particulares de la historia. Gracias, Helio. Pues aquí podemos ver la portada de la revista del Instituto de Cultura puertorriqueña, publicada en mayo del 2018, dedicada al tema de la arquitectura. Y como parte de la convocatoria, preparé este artículo un poquito después del huracán María, dicho sea de paso, y aquí pues vemos las primeras imágenes. Y el artículo entonces explora la realidad de la ciudad de Ponce mucho más allá de su centro histórico. Tenemos que recordar que la ciudad terminaba en unos espacios geográficos naturalmente. Por ejemplo, el río Portugués, donde podemos observar todavía allí la ceiba pintada por nuestro artista Francisco Oller. Este plano de mitad del siglo XIX muestra esa pequeña ciudad en el medio de grandes cañaverales y junto a la costa. Los equipamientos entonces que se reseñan en el artículo están en estos 3 círculos rojos. Originalmente, no obstante, en el centro histórico también había una serie de equipamientos, algunos de ellos hospitales, espacios de estudio universitario, pero también en espacios de encuentro colectivo, espacios de mercado y demás. Además de ese taller que te comentaba hace un ratito sobre diseño urbano, celebramos en el 2016 el
50º aniversario de la inauguración de la sede permanente del Museo de Arte de Ponce, que originalmente estaba en el centro histórico, pero que se trasladó a la recién inaugurada Avenida Las Américas, que pasa por justo enfrente del campus de la universidad. Y yo preparé una de las ponencias y la titulé en aquel momento Ponce del 60, la modernidad en todo su apogeo. Pero también contribuyeron a aquella presentación la antigua curadora del museo Cheryl Harto, el colega codirector del taller de diseño urbano Javier Bonín y el decano de la escuela, Luis Vadillo. Para esa charla, pues yo busqué más bien presentar un panorama bien amplio de todo lo que estaba sucediendo en la ciudad en términos de expresión de arquitectura moderna. Y estos son algunos de los términos o condiciones que vemos que se repiten una y otra vez. La composición, simetría versus asimetría, la transparencia, las columnas, la horizontalidad sobre todo. Y estos son pues algunos ejemplos de esa arquitectura más anónima, más cotidiana, que especialmente pues se manifestó en edificios de corte comercial, porque el centro estaba poco a poco transformándose como parte de esos preceptos de la modernidad en un distrito comercial, y entonces la periferia era donde se estaba trasladando la vivienda. Por lo tanto, como parte de esa investigación, pude identificar toda una serie de hitos arquitectónicos que expresan muy bien estas distintas dimensiones y aspectos de la modernidad, regados por toda la ciudad, tanto en el centro histórico, pero sobre todo en la periferia. Y aquí pues vemos algunas de esas instituciones tan conocidas de mediados del siglo XX y que definieron el devenir histórico de la ciudad, como el Banco de Ponce, la Puerto Rico Cement, la Puerto Rico Iron Works y por supuesto la Universidad Católica. Ponce, como te decía, entonces estuvo definido por los primeros 300 aproximadamente años de vida por unos límites naturales. Por un lado el río Portugués, en el lado este de la ciudad, al norte el Cerro Vigía, al sur los cañaverales y la distancia de seguridad por aquello de prevenir ataques de corsarios. Entonces, la frontera oeste era la frontera hacia donde se expandía la ciudad naturalmente. Esa primera cromolitografía es tomada desde el Cerro del Vigía, ilustrada por un artista importante, Rafael Ríos Rey, y esta otra fotografía de 1939 vemos en la dirección opuesta y vemos entonces que la ciudad era compacta y estaba rodeada de cultivos, especialmente de caña. Una cosa interesante entonces sucede con otra investigación que hice y que todavía no he publicado, y es que me percaté que más o menos aproximadamente a partir de 1950 y hasta 1970 se consolidó esa expansión a la periferia. Y eso es lo que vemos entonces en esos 20 años aproximadamente. Es el pie forzado entonces para el título del artículo que estamos discutiendo en la tarde de hoy. Otra de las cosas que pude observar durante los talleres de diseño fueron las investigaciones mismas de los estudiantes. Por ejemplo, estos dos estudiantes, Sabdiel y Giovanni, ilustraron un Ponce hecho de fragmentos en distintas etapas y con distintos tejidos morfológicos, obedeciendo a las tecnologías y la economía de la época. Otro estudiante, en este caso Juan Alemán, nos mostró cómo las infraestructuras viales especialmente fragmentaban la ciudad, y vemos un centro dividido por la Avenida Las Américas de una primera periferia o una primera corona, luego una segunda corona articulada por la carretera número 2 y la tercera corona hoy día articulada por la autopista. Ponce entonces terminaba, como quien dice, en el Parque de la Abolición. Esa era una de las entradas de la ciudad, una ciudad que definitivamente podemos ver mucho más arbolada. Esta imagen de la década de los años 30, esta imagen aérea, observamos la cuña donde se ubica el Parque de la Abolición, junto al Hotel Francés, que es esa especie de estructura en V, y justo al sur el área de la llegada del ferrocarril, que era entonces la frontera sur. A partir de eso, lo que había era cañaveral principalmente. Para los años 50, precisamente en 1956, el arquitecto Carlos Fitzpatrick diseña la concha acústica y eso define
un cambio significativo en este punto de entrada a la ciudad. Y cuando hicimos aquel recuento sobre la inauguración del Museo de Arte de Ponce, pues a mí me estuvo curioso tratar de identificar cuáles eran los modelos de estos automóviles tan característicos de mitad del siglo XX. En la revista Entorno del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas, publicada en el 2006 y dedicada a Ponce y al proyecto Ponce en Marcha, ilustran claramente cómo fue el crecimiento de la huella urbana de la ciudad. Y esto pues entonces nos ayuda a entender un poco la posición de estos nuevos equipamientos, que van a ser los que van a articular la nueva realidad de una ciudad mucho más expandida, de una ciudad de 4 kilómetros cuadrados de extensión en superficie a una ciudad actualmente de 47 kilómetros cuadrados de extensión. El arquitecto Patrick Urbain me facilitó estas imágenes donde se muestra entonces hasta dónde llegaba la ciudad, justo al norte de la Avenida Las Américas. Aquí vemos la construcción de la carretera número 2, que es este loop, este anillo, su urbanización Villa Grillasca, y los primeros dos edificios, Spelman y Ferré, del campus de la Universidad Católica. Ya en la foto aérea del 2010 vemos como todos esos espacios han quedado colmatados. Sí, eso estaba viendo justamente, Fernando, que uno ve la construcción de la carretera y entre lo que definía Ponce y la carretera número 2, veíamos todavía un espacio impresionante de áreas ¿verdad? De cultivo agrícola, principalmente, por lo que muestra la fotografía y los hallazgos. Así que entonces tan rápidamente se pudo rellenar todo ese espacio. Es impresionante el crecimiento urbano. Sí, y eso yo creo que es uno de los rasgos más prominentes de la modernidad, lo agresivo, lo dinámico de la transformación en un escaso periodo de tiempo. Estas otras imágenes también refuerzan estas ideas y nos van a dar a entender que la carretera número 2 se hace antes que la Avenida Las Américas, que está mucho más cerca del centro histórico de la ciudad. Anteriormente te comentaba sobre aquel memorando que le preparé al decano respecto del campus. Y este fue ese segundo espacio que inspiró esta investigación. Y en el fondo de esta portada, pues, ilustro con uno de los planes maestros más viejos de la universidad. Vamos a la pausa, si te parece. Sí, claro que sí, Fernando, está buenísimo, así que hay que mantenernos conectados. Vamos ahora a una pausa y regresamos en breve en Arquitectura Hoy. No se retiren. Regresamos al diálogo en este su programa Arquitectura Hoy, por aquí por Radio Universidad de Puerto Rico, con el arquitecto Elliot Santos, hoy compartiendo en la grata compañía del arquitecto Fernando Pavón, quien ha sido galardonado por una investigación muy importante, hablando sobre el tema de esos 20 años de modernidad, pero basado justamente en una vista de Ponce a través de 3 equipamientos urbanos muy importantes, justamente entre los años 1948 y 68. Adelante, Fernando. Gracias, Elliot. Pues el primer equipamiento del que vamos a hablar es de la universidad. Pero para hablar de la universidad tenemos que hablar sobre otros equipamientos deportivos preexistentes en la ciudad de Ponce. Por ejemplo, la biblioteca que quedaba en el casino junto al Teatro La Perla y que pues están ilustradas en estas imágenes. Un edificio que ya desafortunadamente no existe. También la Escuela Superior de Ponce, la conocida Ponce High, construida a principios del siglo XX. Y recién estaba construyéndose también para esa época el Colegio de Sagrado Corazón. Curiosamente, diseño originalmente del arquitecto local Rafael Carmoega y del arquitecto dominicano Guillermo González, que tiene una capilla muy interesante en un segundo nivel de la estructura. Pero entonces, la universidad. La universidad se establece inicialmente en una escuela que queda al oeste del centro histórico y luego se traslada propiamente a los terrenos donde ubica en la actualidad. Y en su diseño intervinieron muchos arquitectos. El primero de ellos, Juan Amador, quien elabora el diseño para los primeros 2 edificios del campus, el Ferré y el Spelman. Y aquí pues podemos ver ese primer croquis que empieza a aparecer en los dibujos oficiales de la ciudad, y vemos también cómo está planteándose el ensanche Santa María justo al sur de la ciudad entre medio del campus y el centro histórico.
Entonces vemos ese primer documento que se supone que se le atribuye al obispo James McManus, parte de su inspiración, pero también esos dos edificios en L que fueron diseñados y construidos por el arquitecto Amador. El segundo plan maestro que observamos entonces se le atribuye al arquitecto Hamlet Conesa y su hermano Julio Conesa. Y ya aquí podemos ver incluso un desarrollo mucho más grande en dirección de la carretera número 2, con un arco en forma ojival en el centro, que es el característico símbolo de la universidad en la actualidad. Más adelante, para 1965, el arquitecto Karl Brunner, de la firma Mendes Brunner, hoy día Vadillo también, replantea este diseño para el campus e incluso le incluye una escuela de arquitectura que pues tuvo que ponerse en pausa ese proyecto porque muy recientemente el arquitecto Jesús Eduardo Amaral había comenzado el programa de arquitectura en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Entonces, aquí vemos un panorama de ese campus pionero en el sur, recién construido. Vemos esas líneas horizontales, esos grandes paños de verde, esa fascinación con el paisaje. Pero también vemos algunos de los otros elementos promulgados por Le Corbusier, como los pilotis, la línea horizontal. Es una delicia de verdad caminar por algunos de estos espacios en el campus que se preservan y se pueden visitar. Esto es parte del edificio original de la biblioteca. Fernando, me llama la atención la disposición en parte del tema del plan maestro y los resultados posteriores, pero uno ve ahora un poquito atándolo con el tema filosófico que bien mencionaba sobre la modernidad. Vemos una muestra justamente ahí en ese tema del mismo recinto. Cuando ustedes ven el campus completo, uno ve una conglomeración de edificios que aunque son puestos de una forma organizada, ortogonal, ¿verdad? Manteniéndose de 90 grados uno a otro, pero casi una disposición de una diagonal entre un edificio y otro, ocupando una gran cantidad de espacio horizontal del sitio, ¿no? Eso es algo muy de esta modernidad, ¿no? ¿Verdad? Donde el espacio es una cosa prácticamente horizontal, infinita, una noción de la extensión territorial que nunca acaba. Son unas señales bien interesantes observar en ese desarrollo. Son señales inequívocas de que es un pensamiento moderno. Eso de abrir la planta baja con columnas o pilotí, como nos gusta a nosotros los arquitectos llamarle, es un poco para permitir que ese espacio, como una especie de animal salvaje, se pueda mover a sus anchas por el paisaje. Esta imagen de la biblioteca original, que pues ya se trasladó a otro edificio, pues muestra este concepto. Dicho sea de paso, la biblioteca fue diseñada por el mismo arquitecto que diseñó el edificio de Empresa Ferré en la playa de Ponce y que también obedece a conceptos de la modernidad. El edificio Spellman tenía en su esquina, igual que el edificio Ferré, esta especie de pórtico que en diagonal incluso se podía entonces atravesar y pues permitía la vista desde las afueras del campus hacia esa especie de cuadrángulo abstractamente definido por los edificios en forma de L. Y aquí pues podemos ver los estudiantes ya haciendo uso del campus y moviéndose por las pasarelas que habían sido diseñadas. Otro de los aspectos importantes es que el campus está muy vinculado con la familia Ferré, quienes fueron mecenas. Aquí todavía no aparece el Museo de Arte de Ponce, pero pueden imaginárselo justo al lado derecho de la fotografía y entonces al fondo esa especie de aparato ultra tecnológico de la iglesia Santa María que fue edificada en la esquina. Y esa iglesia, pues, diseño del arquitecto Karl Brunner, pero también del reconocido ingeniero estructural Mario Salvadori.
Además de eso, hay otras proezas arquitectónicas como la escalera en cantilever, que es un verdadero cantilever, dicho sea de paso, distinto a la celebrada escalera del Hotel Caribe Hilton en San Juan, que muy a menudo se confunde con un cantilever, pero que no lo es. Básicamente un voladizo, una pieza que pues tiene un refuerzo en el área negativa donde normalmente tendría otro tipo de apoyo estructural. Así que luce que vuela, que flota, son todos conceptos muy propios de la modernidad, ¿no? Hoy día, pues yo me imagino que habrían tantos métodos para hacer lucirlo de esa forma, pero en esta época el objeto, el hormigón, tenía que hacerlo, tenía que lograrlo, porque no había efectos lumínicos para lograrlo. Hoy día, pues con algunas luces y algunas cosas usted puede hacer que luzca que flota ¿verdad? Un pedazo muy delgado donde está la persona caminando. En esta época no, en esta época había que hacerlo. Así es, así es. Esto nos lleva entonces al próximo equipamiento. El próximo equipamiento es sanitario o de salud, un hospital. Y habían varios hospitales en Ponce, notablemente el Hospital Tricoche, el hospital conocido como Asilo de Ciegos, pero que originalmente era el Hospital Militar, el Hospital del Santo Asilo de Damas, también estaba el Hospital del Doctor de la Pila. Este es el nuevo Hospital del Santo Asilo de Damas trasladado a la carretera número 2. Desafortunadamente, el edificio original se perdió. Esta es una de las razones, entonces, por las que a mí me era importante explorar este tema, que coincide ese auge de la modernidad con la pérdida de una serie de edificios patrimoniales que definían la ciudad, que eran los puntos de referencia. O sea que hubo una sustitución de los puntos de referencia en la ciudad para esas generaciones que vivieron en ese tiempo. Y también está el Hospital San Lucas, que es el que eventualmente va a pasar a ubicarse en el segundo equipamiento, que es el Hospital de Distrito, terminado de construir para 1955 y diseño del arquitecto Isadore Rosenfield en asociación con la firma de Reed Basora y Menéndez. Este es un equipamiento que está ubicado en la antigua carretera central, hoy día conocida como la carretera 14, que pasa justo por la parte de abajo de este plan maestro que observamos aquí. Y como pueden ver, también tenía todo un campus para diseñarse. Había un programa de educación para enfermeras y residencias para médicos, pero también habían todos los distintos programas de cuidado médico. Aquí vemos un poco más de cerca esa imagen, nuevamente ese paisaje al que se abre el hospital. Y el hospital, ubicado a lo largo de la carretera, entonces es uno de los hitos de entrada o de despedida también a la ciudad. Pero Isadore y Reed Basora y Menéndez no fueron los arquitectos originales de este proyecto, sino el arquitecto austriaco celebrado Richard Neutra, quien hizo muchísimas viviendas en Estados Unidos que aparecen en las portadas de muchas revistas. Y este es su diseño. De hecho, iba a estar originalmente al sur de la carretera central, pero eventualmente fue trasladado al norte. Y se me olvidaba decir que Juan Amador trabajó con Richard Neutra en California. O sea que había una especie de relación profesional entre estos arquitectos para esa época y de alguna forma se repiten algunos de los conceptos en los distintos proyectos. Y aquí pues podemos ver cómo en efecto el proyecto de Neutra tiene un hijo o un legado en el proyecto de Rosenfield. Y aquí pues podemos ver una imagen que está en la Biblioteca Digital de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, aérea de aproximadamente 1960, que ilustra el hospital. Así es que solamente ese lado sur del plan maestro fue llevado a cabo, el lado norte no fue llevado a cabo, aunque sí se construyeron algunas piezas también en apoyo al recinto hospitalario. Y son los dibujos y diseños algo interesantísimo, porque mientras el paisaje está bien limpio, digamos, o libre de obstáculos, los patios interiores generalmente eran bastante frondosos y muy celebrantes de lo tropical.
Sí, aparte, o sea, contenían esa naturaleza caótica, o sea, mientras la arquitectura establecía un orden claro, ¿no? Con unas reglas bien Exacto. específicas, entonces tenemos una naturaleza, básicamente, un esplendor único, de una forma bien llamativa, y pues naturalmente estamos hablando de una modernidad a gritos. Sí. Y entonces quería mostrar esta imagen, así como la anterior nuevamente, porque hay unas pasarelas abiertas al aire libre, pero techadas, que conectan los distintos edificios. Y me parece que también hay algunos túneles en algunos puntos. Y entonces, pues aquí vemos esos patios interiores frondosos, pero protegidos ya por la estructura arquitectónica. Entonces, esto nos lleva al último equipamiento. El último equipamiento ya es un equipamiento de carácter recreativo. Y había un equipamiento muy importante de carácter recreativo en la ciudad, el antiguo Club Deportivo. Está junto a la suburbanización de la Alhambra. Pero era un equipamiento dirigido a las clases más privilegiadas. El nuevo equipamiento, el balneario El Tuque, construido en 1965 por la firma de Carrero, Ávila y González, pero con un diseño del arquitecto boliviano Raúl Calderón Soria, es entonces la respuesta a la masa de gente que deseaba y necesitaba tiempo y espacio para su ocio, para su recreo, y que se estaban integrando a una sociedad urbana, dejando de ser una sociedad agrícola. Ese equipamiento hoy día está bastante oculto bajo una pista de carreras y otros elementos en esa costa, pero originalmente lucía más o menos como este dibujo. Dicho sea de paso, este no es el único de estos equipamientos que se hizo en Puerto Rico, se hicieron varios más, uno en Luquillo, otro en Isla Verde, otro en Boquerón. La mayoría hechos por la misma firma de arquitectos. Y básicamente había una gran casa de baño donde estaban los lockers, las duchas, la enfermería, la planta de tratamiento, una cantina y en este caso una piscina olímpica que era lo que apoyaba la actividad del balneario. Cada uno de estos lugares pues tenía algo en particular. Habían algunos que tenían muellecitos, otros tenían cabañas para el turismo local, pero este en particular tenía esa gran piscina olímpica. Hoy día es un hotel, se puede visitar, se llama Solas by the Sea, y han habilitado la playa también para los usuarios. Y aquí pues vemos algunas de las perspectivas, incluso con la fuente de soda que vemos ahí al fondo a mano derecha, muy expresiva y consistente con el vocabulario de los años 50. Y este es el momento en que el obispo está bendiciendo la construcción de la inauguración del balneario. Y aquí pues vemos una postal cuando ya estaba en funciones, la cantina debajo, otra vez los pilotes creando un umbral para conectar el paisaje con el balneario. Dicho sea de paso, este es un proyecto que se edificó en un antiguo vertedero, que era uno de esos lugares que eran bien propicios para recibir proyectos de la modernidad, porque la modernidad lo que quiere es reimaginar espacios que de alguna forma han sido desechados o olvidados. Y aquí pues vemos la piscina, vemos la cantina, incluso vemos esos colores que muy a menudo pues desconocemos que se utilizaban en la arquitectura moderna. Siempre pensamos que la arquitectura moderna es blanco, sombras, contraste. No, ellos también utilizaban colores, estos colores pasteles, suaves, pero bien variados, muy propios también de la tropicalidad. Y este es el lugar donde ubica, justo en el borde de la recién estrenada carretera número 2. En esta zona, justo en el extremo oeste de la jurisdicción municipal de Ponce. Y bueno, hubo un montón de arquitectos que trabajaron esta modernidad para Ponce. Estos son algunos de ellos. Neutra, el que está en la esquina a la derecha, con el lápiz y el erasing shield. Pero todos ellos contribuyeron y aquí definitivamente no están todos. Esta investigación se hizo en base a todo un repertorio de lecturas y de
investigaciones en distintos espacios, no solamente las bibliotecas de la universidad, también el Archivo Histórico de Ponce, la biblioteca de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico y su archivo histórico, otras bibliotecas de la Escuela de Planificación, la colección puertorriqueña, la biblioteca de la Universidad Politécnica de Puerto Rico. O sea que todos estos espacios son depósitos importantes de información para mí, pero para todos los demás investigadores y estudiantes y amantes de estos temas. Fíjate, Fernando, me gustaría hacer hincapié en este tema que estás hablando justamente del proceso de investigación y cómo pues, se lleva a cabo. Algunas personas pues, observan ya el fruto final y está espectacular el fruto final, sin duda alguna. Pero naturalmente se preguntan cómo se hace una investigación de esta índole. Y entonces sí, pues se asocia a la lectura de mucho material publicado. Pero en estos casos se tiene que investigar también en material que no necesariamente ha sido publicado. Y naturalmente, pues menos mal que tenemos archivos de arquitectura, de construcción y de muchos documentos en Puerto Rico que son herramientas muy valiosas para el investigador. Y en parte, pues yo pues quería también, ahora estamos próximos a una pausa, pero quería un poco escuchar esos anécdotas particulares sobre el proceso de investigación mismo, cuando uno llega a tratar de hacer un tema y estar un poco investigando el tiempo que toma, cuáles son los encuentros que ocurren, cuáles son las personas que apoyan, porque la realidad es que detrás de esto hay muchas personas que ayudan a que esto sea posible. Así que nada, si quieres, empiézame con el principio y seguimos con el próximo segmento. Claro está, claro está. Pues, para ponerlo en perspectiva, escribir el artículo a mí me tomó un espacio de 2 semanas, pero la investigación fue de meses, meses largos, muchas pausas, muchas interrupciones. Eh, Normalmente comienza con algunas observaciones y algunas intuiciones. Por supuesto, esa información que me dieron ese par de estudiantes, Yexeli Méndez y Gerardo Pagán en particular, fue instrumental. Una de las primeras cosas que uno hace es ir a las bibliografías de estos documentos para entonces empezar a seguir la pista. También tener conversaciones con colegas, con los archiveros mismos. Uno tiene que separar mucho tiempo para conversar con los archiveros. Ellos tienen un caudal de conocimiento, de información y están ávidos por compartirlo. No son muchas personas las que acuden a los archivos y a las bibliotecas. Y yo estoy muy agradecido con ellos. Así es. Pues vamos ahora a una pausa y regresamos en breve en Arquitectura Hoy. No se retiren. Regresamos al diálogo en su programa Arquitectura Hoy, por aquí por Radio Universidad de Puerto Rico, con el arquitecto Eliot Santos, hoy compartiendo y en celebración con el arquitecto Fernando Pavón, que ha sido galardonado con el tema de un proyecto de investigación, muy importante, una mención de honor en esta Bienal 2021 del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico. ¿Qué hizo Fernando? Bueno, pues hizo una investigación tan tremenda relacionada sobre 20 años de modernidad en Ponce, vista a través de 3 equipamientos entre los años 1948 al 68. Y hablamos justamente sobre el tema de la investigación, del proceso de investigación y sus hallazgos también. Así que adelante, Fernando. Muchas gracias, Helio. Pues fíjate, remontarse a 1948 al 68, pues uno no solamente va a investigar el objeto per se del edificio o del espacio, sino lo que estaba sucediendo. Uno tiene que conocer cuáles eran las instituciones, cuáles eran los actores, cuáles eran las circunstancias sociales, económicas. Por eso yo empecé a buscar información sobre los bancos, por ejemplo, o las distintas empresas, y me di cuenta entonces que podía contar una historia si hablaba de esos actores principales y sus ejecutorias para la construcción y transformación de la ciudad. Otra de las cosas de la investigación es que tal vez uno tiene un empuje propio, una energía propia, pero uno descansa en el apoyo de muchas personas. Y por eso tengo este breve listado de personas a quienes yo tengo que agradecer porque de alguna forma contribuyeron información, pistas, apoyo a la investigación. La licenciada Gladys Tormes en el Archivo Histórico de Ponce,
la archivista Elena García en el Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico, Wilma y Patricia Rodríguez de la parroquia San Conrado, que fue donde empezó el campus, la Universidad Católica, y que dicho sea de paso, es una pieza de arquitectura moderna con excelentes vitrales de Marcolino Más. María de Lourdes Rodríguez del Archivo General de Puerto Rico, personal de la Biblioteca de la Universidad Politécnica de Puerto Rico, de la colección puertorriqueña de la Universidad de Puerto Rico y de la Biblioteca de Planificación. Como les dije, esos estudiantes de aquel taller de diseño, también en el decanato de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica, a Job y a Lorna, a Job Bonilla y Lorna Báez, a los colegas profesores Carlos Quiñones, Omar García, Magda Bardina, quien me proveyó un libro difícil de conseguir, Ricardo Miranda, Luz Marí Rodríguez, Javier Bonín, Pedro Rosario y demás, y por supuesto también al decano Luis Vadillo. Todas estas personas de alguna forma contribuyeron a que se llevara a cabo el proceso. O sea que no es algo que uno hace de forma aislada. Es como una ciudad. Trabajas en conjunto con tus vecinos, con las personas que están cerca de ti y que tal vez conocen un poquito más que tú. Yo no soy de Ponce originalmente. Me siento ponceño por adopción, de alguna forma, pero yo necesitaba hablar con personas que conocieran más que yo de aspectos particulares. Eso también es muy bonito sobre el tema de la investigación, porque justamente la investigación, obviamente, pues quien investiga, pues tiene que empezar a levantar todos estos datos y demás, y la opinión o el resultado de la misma nunca es definitivo. ¿Bien? Por eso es que muchas veces se habla sobre los conceptos históricos, y en efecto, conforme a quien haga la investigación, hay multiplicidad de puntos de vista diferentes. Por lo tanto, pueden haber distintos autores hablando o investigando sobre el mismo tema y vamos a tener una plétora de opiniones y vamos a tener una multiplicidad de información también que nutre el presente y también sienta la pauta para un futuro. Por eso es muy importante de continuar y seguir auspiciando este tipo de investigación. La realidad es que nuestro futuro mismo se basa en poder verlo de esa forma. Hay tanto que investigar, nos falta tanto. Ciertamente. Dicho sea de paso, esta investigación se basa entonces en una serie de pasos no exactamente planificados, pero que ocurrieron antes de la publicación del artículo. Esas ponencias, esas charlas, esos encuentros informales con los estudiantes. Así que uno tal vez planifica algunas cosas una vez uno empieza a entender el camino que está llevando, pero hay otras cosas que pues son coincidencias, son sorpresas, no están anticipadas. Así es, sin duda alguna. Entonces, Fernando, ahora tengo que también seguir aprovechando para preguntarte otros conceptos relacionados con el tema de la modernidad de Ponce. Para empezar, pues un poco esa modernidad en riesgo, que sería esos edificios, estos equipamientos que de alguna forma se están viendo o demolidos o en riesgo a perderse para siempre. Son fichas que pueden ser patrimoniales muy importantes para nosotros y sin embargo se están perdiendo. ¿Cuál es este riesgo en Ponce en estos momentos según tu perspectiva como urbanista también? Pues fíjate, te quiero llevar a una diapositiva de algo de lo que se ha perdido. Fíjate en esta en particular. Ahí había una playa frente al edificio principal del balneario y había una piscina olímpica. Hoy día, la playa casi ha desaparecido y la piscina olímpica fue sustituida por otra piscina, una piscina interesantísima del arquitecto Luis Flores, que también ha sufrido cambios a través del tiempo. La playa, como ven, pues se transformó en una pista de carreras principalmente, y estos son edificios de hace apenas unos 55 años de antigüedad. Imagínate entonces edificios todavía más viejos. Yo creo que una de las cosas principales de la protección del patrimonio es el honor y el respeto que nosotros tengamos por nuestros antepasados, por los esfuerzos que ellos hicieron, por la idea de cultura que ellos buscaron construir en el país, en el paisaje, en el territorio. Pero también es para que nosotros mismos derivemos lecciones acerca de cosas que funcionan y cosas que no necesariamente funcionan muy bien.
En el aspecto de esta playa, de este balneario, pues ha habido otras cosas, otras transformaciones, rompeolas, transformaciones en el mismo suelo de la playa que pues no necesariamente terminaron felizmente, y son cosas de las que se aprenden. Otra de las cosas es cómo podemos transformar un espacio que ya vivió su época de gloria, cómo le podemos dar vitalidad nuevamente, cómo podemos continuar utilizándolo y de alguna forma pues honrando a la gente. Es una de las cosas que se ha hecho en la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica en Ponce, un edificio que fue una tienda por departamentos, después se quemó, después estuvo abandonado por mucho tiempo y finalmente lo revivimos con un nuevo programa, vimos el valor escondido en esa estructura y lo que podía aportar, y hoy día pues pienso yo, creo que lejos de equivocarme, una de las instituciones principales de la ciudad. De manera que en la medida que conectemos los valores culturales, sociales, medioambientales y económicos, yo creo que podemos tener una ecuación de éxito para los proyectos. Sí, en efecto, fíjate, uno de los conceptos que nos enfrentamos en esta modernidad y en estas épocas presentes es en parte pues una relación con lo construido y con el paisaje muy particular. De momento estamos pensando que solamente lo nuevo es lo que es. Tenemos un momento que desde el punto de vista poblacional tenemos un descenso de la población puertorriqueña. Por tal razón, el uso de los espacios aminora. Hay un impacto menor. Si hacemos un cálculo matemático, sencillamente si hay menos puertorriqueños, menos personas que usan ciertos espacios, pues uno se cuestiona, pues por tal motivo no hace falta estos mismos espacios o por tal razón no se usan tanto. Bueno, pues probablemente esa es la misma razón por la cual a la hora de antes de pensar construir un edificio nuevo, es cómo se le saca provecho a una estructura existente. Y ahí está en parte la belleza y la magia del diseño, ¿no? De cómo podemos hacer realidad, llevar a un uso del presente, a un edificio del pasado, un pasado reciente, ¿no? A veces algunos de estos usos pueden ser cónsonos con el uso actual, pero algunos no. Y en efecto, tenemos grandes ejemplos de lo que es así, pero en este presente, más que nunca, tenemos que nosotros estar muy pendientes de no cometer los mismos errores de otras épocas, simplemente pasarle por encima, destruir un pasado para construir algo en el ahora, que a veces no necesariamente es una mejor solución. Y de esas partes, pues ya hemos visto algunos ejemplos en todo Puerto Rico y Ponce no es la diferencia. ¿Cómo ves el futuro de la modernidad en Ponce? Fíjate, yo miro con mucho optimismo ese futuro. Una de las cosas de la modernidad es que generalmente la planta, la distribución de los espacios es libre. Por lo tanto, es muy flexible para acomodar programas diversos. Una tienda por departamento se convirtió en una escuela de arquitectura, por ejemplo. Hay veces que un hotel se convierte en viviendas y así sucesivamente. Hay muchísimos ejemplos. De manera que los conceptos mismos de la más pura modernidad o de lo más esencial nos indican que sí, que hay una vida más allá de la programación o del diseño original. Además de eso, en la historia sabemos que hay algunos elementos de los edificios que son más celebrados sobre otros. Durante la antigüedad, los antiguos romanos, por ejemplo, construyeron edificios, templos, tribunales, mercados, y después vinieron esas oleadas de migrantes que hoy día le conocen como bárbaros, pero que no necesariamente eran bárbaros, sino refugiados tal vez de otras guerras más al norte, y reutilizaron esos elementos que encontraron de la antigüedad romana para construir sus nuevos edificios, sus nuevos espacios y reinterpretarlos. Y de alguna forma mantuvieron en evolución la arquitectura y el diseño de los espacios y de sus ciudades. Así que yo creo que no hay por qué mirar con ojos negativos, sí alerta, pero con mucho optimismo y muy cuidadosamente podemos trabajar con
lo que tenemos con nuestro patrimonio, tanto moderno como más antiguo, y hacer cosas maravillosas. Sin duda alguna, Fernando, y también me tienes que decir un poco sobre esas nuevas investigaciones que tienes en proceso. ¿Qué tienes próximo por investigar o qué asuntos también te han llamado la atención que podamos ver próximos reportajes relacionados con ese tema? Por supuesto. Pues fíjate, el cambio climático, la emergencia del clima, es un asunto fundamental para este próximo siglo y todavía más allá, especialmente en términos urbanísticos. Y mucho de nuestro patrimonio, tanto tradicional, clásico, neoclásico, como el moderno, está en nuestras costas, está expuesto a peligro, está en lugares que no necesariamente son los más apropiados por su inundabilidad. ¿Cómo nos vamos a colocar en una posición de poder atender ese patrimonio y continuar dándole vida y uso? Va a ser un gran reto, pero también es una gran oportunidad importantísima desde el términos sociales, pero también desde el punto de vista económico. Podemos lanzar una economía mucho más sostenible y positiva, y que distribuya mucho mejor la riqueza entre todos los habitantes de esta bella isla. Y sin duda alguna, y tener algún tipo de punto de vista de poder hacer una relación directa con nuestro medio ambiente que no sea en negación, ¿verdad? Que sea, bueno, esto ya está ocurriendo, vamos a ver cómo lo transformamos en un asunto que sea bueno para todos, ¿no? Que no nos tome desprevenido, un asunto que ya se ha estado mencionando por demasiado tiempo, y la relación de Puerto Rico y sus costas tiene que mejorar sin duda alguna. Y sí, me habla sobre el efecto, claro, tenemos muchísimo edificio y patrimonio que toca nuestras costas, y nosotros nos encanta unas fotos bellísimas, bucólicas, sobre ambientes espectaculares en Puerto Rico, y sin embargo, ¿sabe qué? Es posible que lo perdamos si no trabajamos desde ahora en alternativas para sacarle provecho. Exactamente. Pues sin duda. Pues nada, Fernando, aquí pues antes que todo queremos aprovechar y darte las gracias y felicitarte por este premio tan importante, un premio de honor, una mención de honor sobre este proyecto de investigación. Creo que esto sea y que sea motivo para que surjan nuevas investigaciones, igualmente no solamente para ti, sino para que las personas que nos escuchan y siguen estas investigaciones puedan verlas también. Estaremos colgando en la página de Facebook y también en todos los portales electrónicos, como por ejemplo YouTube, los enlaces para que usted pueda tener acceso a esta investigación. Y la aportación y nuestro consejo sería: búsquela. A veces por un costo muy módico, usted puede accesar la revista completa del Instituto de Cultura Puertorriqueña, donde fue publicado este artículo, y obtener estos datos que Fernando Pavón nos ha enseñado. Así que, Fernando, muchas gracias por esa contribución y muchas felicidades. Muchas gracias. Ha sido un placer y un honor estar aquí acompañándote esta tarde contigo y con los radioescuchas, y espero que podamos continuar contribuyendo positivamente al país. Así es. Así que nos despedimos hasta la próxima semana. Yo soy el arquitecto Elliot Santos y esto fue Arquitectura Hoy.